Los nervios craneales o pares craneales son los 12 pares de nervios que parten de la base del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo y emergen por los agujeros de la base del cráneo, distribuyéndose por la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Los pares craneales tienen un origen aparente o anatómico, que es el lugar donde el mismo sale o entra en el encéfalo. El origen real es diferente de acuerdo a la función que cumplan. Los nervios olfatorio y óptico emergen del cerebro, mientras que el resto lo hace del tronco encefálico. Algunos pares craneales solo contienen fibras aferentes, otros solo eferentes y algunos otros también poseen ambos tipos de fibras. Las fibras aferentes se originan en soma de ganglios periféricos, cuyos axones entran al tronco encefálico para sinaptar con un núcleo sensitivo de relevo. Las fibras eferentes se originan en somas de núcleos motores del tronco encefálico. A partir de esto se puede decir que desde el punto de vista fisiológico, los pares craneales pueden ser divididos en 3 grupos o categorías: nervios sensitivos o sensoriales, como lo son el olfatorio, óptico y auditivo; nervios motores, el motor ocular común, patético, motor ocular externo, espinal e hipogloso; nervios mixtos, el trigémino, el facial, el glosofaríngeo y el vago. El sentido del olfato es recogido por multitud de receptores, situados en la mucosa olfativa de la parte alta de las fosas nasales. Desde aquí, las terminaciones nerviosas atraviesan la lámina cribosa del etmoides y se reúnen en el bulbo olfatorio de este nervio, para continuar hacia atrás, hacia el rinencéfalo cerebral, destino final de esta sensación. El nervio olfatorio es el primer y más corto de los pares craneales. El nervio olfatorio es un nervio únicamente sensitivo, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas. Desde la retina ocular se inicia esta vía sensitiva con el nervio óptico, que atravesando el agujero óptico camina hacia el cerebro. En el endocráneo se une con el contrario al nivel del quiasma, donde parte de la información se va a cruzar hacia el otro lado. A partir de aquí serán las cintillas ópticas las que conduzcan la información hasta el cerebro. El nervio óptico es un nervio craneal y sensitivo, encargado de transmitir la información visual desde la retina hacia el cerebro. Se describen en él 4 segmentos. Primer segmento intraocular, segundo segmento intraorbitario y tercer segmento intracanalicular y cuarto segmento intracraneal. Nervios oculomotores, pares craneales 3, 4 y 6, tienen su origen real en núcleos troncoencefálicos. Desde ahí se dirigen hacia adelante, relacionándose con el seno cavernoso lateral a la silla turca, y atravesándole la hendidura esfenoidal, entran en la órbita para inervar a los músculos del ojo. Nervio oculomotor, o tercer par craneal. Tiene una función motora y parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática. El nervio se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo. Inerva al elevador del párpado superior, músculo recto medialo interno, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. Nervio troclear, patético o cuarto par craneal. Es un nervio pequeño que tiene una función motora, ya que inerva al músculo oblicuo superior del ojo. Nervio abducens. Este nervio proporciona la inervación al músculo recto lateral del ojo, por tanto permite la abducción del ojo cuando es estimulado. Emerge del tronco del encéfalo protuberancia para dirigirse hacia el ganglio de gases, y desde ahí se divide en sus 3 ramas. La rama oftálmica discurre por el techo de la órbita
Atraviesa la hendidura esfenoidal y reunidas en el nervio oftálmico llegan al ganglio de Gassel, en donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La rama del maxilar superior recorre el trayecto infraorbitario por el suelo de la órbita, atravesando el agujero redondo mayor y llega hacia el ganglio de Gassel, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La rama del maxilar inferior recorre el trayecto dentario inferior mandibular, después atraviesa el agujero oval hasta el ganglio de Gassel, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. Nervio trigémino. Es el nervio craneal más grande y contiene fibras motoras y sensitivas. Proporciona la inervación somatosensorial de los 2/3 anteriores de la cara y la inervación motora de los músculos derivados del primer arco faríngeo, los cuales cumplen una función masticatoria. Las sensaciones del dolor, temperatura, tacto y presión de las mucosas y de la piel de los 2/3 anteriores de la cara son conocidas por axones cuyos somas se encuentran en el ganglio trigeminal o semilunar. Estos axones conforman la gran raíz sensitiva del nervio trigémino, la cual entra al tronco encefálico en el nivel medio pontino. La raíz motora del nervio trigémino está compuesta por los axones de las motoneuronas inferiores del núcleo motor del trigémino. Este núcleo proporciona la inervación a los músculos de la masticación, al músculo tensor del tímpano y al músculo tensor del velo del paladar. Este nervio discurre por el agujero auditivo interno. Se introduce en el acueducto de Falopio, situándose entre el caracol y el vestíbulo. Aquí se sitúa el ganglio geniculado. Después discurre por la ventana oval bajo el conducto semicircular externo. Finalmente desciende por detrás de la caja del tímpano y emite ramas sensitiva y motora y sale el cráneo por el agujero estilomastoideo. El nervio facial es un nervio craneal mixto, es decir, contiene fibras sensitivas como motoras. El nervio facial es un nervio mixto con función preferentemente motora, y la porción sensitiva recoge impresiones gustativas y la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Forma parte del sistema nervioso parasimpático craneal, al poseer fibras secretoras y vasodilatadoras, inervar las glándulas lagrimales, las sudoríparas de la cara, las salivales sublingual y submaxilar, la arteria auditiva y sus ramas, y los vasos de la mucosa del paladar nasofaríngeo y fosas nasales. Este nervio es exclusivamente sensitivo y recoge la sensación auditiva desde los receptores situados en el órgano de Corti y vestibulares del equilibrio desde los receptores situados en las ampollas de los conductos semicirculares. Todo reunido en el fondo del conducto auditivo interno se dirige hacia el tronco cerebral donde se sitúan sus núcleos correspondientes. El nervio glosofaríngeo y nervio vago o neumogástrico emergen del surco troncoencefálico y salen del cráneo por el agujero rasgado posterior. El nervio glosofaríngeo es el noveno par craneal. Es un nervio compuesto por fibras sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas inervan el seno carotidio, lengua, garganta, faringe, velo del paladar y las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua, mientras que las fibras motoras se extienden por la lengua y la faringe. Realiza funciones de deglución y secreción de saliva. Controla las sensaciones de la lengua y participa en el control reflejo de la respiración y la presión arterial. Nervio vago o neumogástrico. Es el nervio sensorial y motor de las vísceras. Regula el funcionamiento de los órganos del sistema digestivo, circulatorio y respiratorio, como lo son la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago y el hígado. El nervio final emerge del surco troncoencefálico y sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. Onceavo par craneal, nervio accesorio o nervio espinal. Nervio motor que está formado por la unión de la raíz espinal y la raíz neurocraneal.
Posee dos ramas principales, una interna con origen del bulbo, que al final se une con un ganglio del nervio vago, y una rama externa que inerva a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Posee tres ramas terminales, una rama anastomótica para el 10º par craneal, nervios del esternocleidomastoideo y nervios del músculo trapecio. Este nervio atraviesa el orificio condilo anterior y transporta la inervación motora a la mayoría de los músculos de la lengua. 12º par craneal, nervio hipogloso. Se encarga principalmente de coordinar los movimientos de la lengua. Tiene 7 ramas colaterales: rama meningea, rama vascular, rama anastomótica para el neumogástrico, nervio del tiroideo, nervio eugloso, rama anastomótica para el nervio lingual, nervio del genioideo. Este nervio es motor para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. También transmite fibras motoras a los músculos hioideos. Este nervio nace mediante raicillas del bulbo caquide y abandona el cráneo a través del conducto del hipogloso. Cuando éste sale, pasa inferiormente por dentro del ángulo de la mandíbula y luego entra por una curvatura en la lengua. Acá tenemos una vista inferior de los nervios craneales. Podemos observar el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, el cerebelo, el puente de Barolio y inferior a este tenemos la médula oblonga. Vamos a empezar con el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Este es un nervio sensitivo. Luego le sigue el nervio óptico o el segundo par craneal, que también es un nervio sensitivo. Luego tendremos un nervio motor, que es el tercer par craneal. El nervio oculomotor inerva los músculos recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior del ojo. Luego tendremos al cuarto par craneal, que es el nervio patético tropial, que inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Luego tendremos al más grande de todos, que es el nervio trigémino. Este da 3 ramas, una rama oftálmica, la rama del maxilar superior y la rama del maxilar inferior o mandibular. Luego tenemos al sexto par craneal, que es el abducens, como pueden observar acá. Este inerva el músculo recto lateral del ojo. Luego tenemos al séptimo par craneal, que es el facial. Este nervio es mixto, o sea que es motor y es sensitivo. Participa en la expresión facial, en la secreción lagrimal y salival, y también participa en el gusto. Luego tendremos un nervio sensitivo, que es el nervio vestíbulo-coclear. Inferior a este tenemos al nervio glosofaríngeo, que es el 9º par craneal. Las funciones de esta es la elevación de la faringe, la secreción salival, la sensibilidad a la lengua y faringe, y también participa en el gusto. Luego tendremos al 10º par craneal, que es el nervio vago, como pueden ver acá. Algunas funciones del nervio vago es los movimientos laringeos, movimientos de secreción de las vísceras torácicas y abdominales. También me da la sensibilidad en la faringe, en la laringe y en las vísceras torácicas y abdominales. Luego tendremos al 11º par craneal, que es el nervio espinal. Este inerva el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Y por último vamos a tener al nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, acá, ubicado acá, que participa en los movimientos de la lengua.